En los últimos años, en varias páginas de divulgación histórica en Internet, como en vídeos de esta plataforma, se han tratado dos eventos de la antigüedad centrados en la relación de griegos y romanos con los chinos, relaciones que despiertan mucho interés desde hace relativamente poco en el ámbito más divulgativo. No obstante, esta divulgación se ha plagado de falacias y se siguen hipótesis poco plausibles, normalmente desacreditadas por la mayor parte de historiadores y arqueólogos. Estos eventos, que nos trasladan a Asia Central, son la llamada Guerra de los Caballos Celestiales y el destino de los legionarios de la Batalla de Carras. En este vídeo nos centraremos en el primero de los dos. ¿Los griegos se enfrentaron a los chinos en la Guerra de los Caballos Celestiales? ¿Qué hay de verdad en esta afirmación? Ahora lo veremos. Primero hagamos una pequeña síntesis de la guerra para ponernos en contexto. Gracias a la famosa expedición de Chang Chien por Asia Central entre los años 138 y 125 a.C., el Imperio Han tuvo noticias de los territorios occidentales más allá del corredor de Kansu y de la cuenca del Tarim. El descubrimiento de Asia Central significó para el Imperio Han un enorme cambio de dirección en sus relaciones exteriores, además que permitió el auge de la era de las primeras rutas de la seda. Como está plasmado en el Shi Zi de Suma Qian, Chang Chien informó a la corte del emperador Wu sobre la situación de los reinos o estados de Asia Central, entre ellos el reino de Taiyuan en el valle de Ferganá, sobre el cual Chang Chien informó que eran sedentarios, vivían en unas 70 ciudades fortificadas, cultivaban arroz y trigo, hacían vino de uva, luchaban con lanzas y arcos y sabían disparar a caballo. Además, poseían finos caballos que sudaban lo que parecía ser sangre, eran fuertes y de patas cortas. En este vídeo no vamos a profundizar sobre estos animales, requieren una explicación por separado, pero se ganaron el epíteto de Tianma, caballos celestiales, y el Imperio Han buscaba y requería de las mejores razas para sostener la guerra de caballería contra los Xiongnu, sus problemáticos vecinos del norte. Por esta razón el emperador Wu envió una misión diplomática para negociar la obtención de ejemplares de los caballos de Ferganá. Al llegar a su destino, la corte de Taiyuan se negó a vender o entregar sus preciadas monturas. La reacción violenta del emisario parece ser que provocó que lo mandaran a asesinar, robándole también todo el oro que le había entregado el emperador Wu para cumplir su cometido. El rey de Taiyuan confió que la enorme distancia entre ellos y el Imperio Han los evitaría de problemas. Sin embargo, al llegar la noticia a la capital Han, Chang'an, el emperador Wu entró en cólera y decidió intervenir militarmente en Taiyuan. Para esta tarea envió en el año 104 a.C. al general Li Kuangli a tomar su capital, la ciudad de Ershi. Aquí hay que hacer notar un error. Erchin o Ergin, como aparece en algunos vídeos de divulgación, no existe o está mal escrito, pero volvamos al tema. La primera campaña de Li Kuangli fue totalmente infructuosa por graves problemas de suministros en el camino, debido a que las ciudades de los oasis en el desierto de Taklamakan, en la cuenca del Tarim, no colaboraron con el ejército Han. La mayor parte de los hombres murieron de hambre en el desierto o desertaron sin alcanzar nunca el valle de Ferganá. Incluso con las enormes bajas y contratiempos, el emperador Wu no se echó atrás. Entregó a Li Kuangli otro ejército más grande que el primero y con una enorme cantidad de provisiones. Al llegar a Ershi, Li Kuangli ordenó cortar su suministro de agua y asediaron la ciudad durante 40 días. Finalmente, tras muchas pérdidas en ambos bandos, Ershi se quedó sin agua y los nobles de Taiyuan, temerosos de la catástrofe a la que se dirigían, decidieron decapitar a su propio rey y capitularon. Tras un trato con los nobles de la ciudad derrotada, Li Kuangli obtuvo más de 3.000 caballos celestiales y puso un rey títere para gobernar Ershi, rey que por cierto fue asesinado un año después. La cuestión aquí es, ¿dónde están los griegos o los macedonios descendientes del imperio de Alejandro Magno? Para responder primero hay que aclarar varias confusiones y equivocaciones que pululan por internet. El término Taiyuan significa Gran Yuan. Como indica Edwin Pulleyblanc, probablemente es el equivalente chino del sánscrito Tukara, del griego Tokaroi o del latín Tokari. Otros autores, como Lebedinsky, han sugerido que está relacionado con el término que los indios e iranios usaban para denominar a los griegos, Yaguana, hipótesis que parte de la suposición de que Alejandría de Escate estaba en el valle de Ferganá y por lo tanto estuvo colonizado por griegos. Sin embargo, veamos cuál es el problema con esta hipótesis. Alejandría Escate, la ciudad más oriental y más remota de todas las fundadas por Alejandro Magno, algunos indican que es la misma ciudad que asediaron los chinos, Ershi, la capital de Taiyuan.
Naturalmente, la toponimia usada en las fuentes clásicas griegas y chinas es totalmente diferente, pero hay razones de peso para sostener que Alejandría Escate y Arshi no eran la misma ciudad. Desde hace más de un siglo que inició el debate sobre las posibles ubicaciones de Arshi y Alejandría Escate a partir de la toponimia y la arqueología. Empecemos por Arshi. Por los hallazgos arqueológicos de las últimas décadas y la más probable ruta del ejército Han, los historiadores y arqueólogos han descartado muchas de las opciones existentes, quedando nada más los dos candidatos más consensuados, ambos ubicados en la actual Uzbekistán. El primero es el sitio más probable por su similitud con la descripción de las fuentes chinas. Este es el sitio arqueológico de Eski-Aksi o Aksiket, cerca de Namangan. El segundo candidato, el más aceptado tradicionalmente por la historiografía contemporánea, es el sitio de Mingtepa, en las cercanías de Marhamat. Ambas eran las ciudades amuralladas más grandes en el interior del valle de Ferganá durante la antigüedad. Por otro lado tenemos Alejandría Escate. Esta fue la ciudad más remota fundada por Alejandro Magno, como ya hemos dicho, probablemente una simple refundación de la ciudad persa de Cirópolis, y que posteriormente, durante el período seleucida, se volvió a rebautizar como Antioquía en Escitia. Así, por el cambio de nombre ya ni siquiera podríamos hablar de la ciudad de Alejandría Escate en los años en los que se llevó a cabo la ofensiva del emperador Wu en Tayuan, a finales del siglo II a.C. Entonces Alejandría Escate o la posterior Antioquía en Escitia marcó los límites nororientales del imperio de Alejandro como también de varios de los reinos helenísticos posteriores. Al igual que en el caso de Arshi, también se han barajado varias hipótesis sobre su ubicación, pero casi todas se han centrado en la boca occidental del valle de Ferganá. Entre las propuestas, la que cuenta con mayor consenso tanto entre estudiosos de culturas occidentales como orientales corresponde con la actual Huyand, en Tayikistán, lo que ha sido corroborado por la cerámica hallada en el lugar y su asociación con Antioquía en Escitia. Por lo tanto, Arshi y Antioquía en Escitia, antes llamada Alejandría Escate, estaban separadas por más de 160 kilómetros, no eran la misma ciudad. ¿Qué otra conclusión podemos derivar desde aquí? El imperio de Alejandro Magno llegó entonces hasta la entrada del valle de Ferganá, donde se fundó Alejandría Escate, pero ni Alejandro ni ninguno de sus sucesores conquistaron el valle de Ferganá propiamente dicho. Y es algo aceptado normalmente que los descendientes de los colonos griegos y macedonios no rebasaron los límites de las conquistas de Alejandro. La suposición de que Ferganá quedaba dentro de los límites de los reinos helenísticos, perpetuada incluso por algunos historiadores que tocan la región de forma general o tangencial, se debe principalmente a la interpretación de un pequeño pasaje de Estrabón, geógrafo grecorromano, que realmente no menciona de forma explícita hasta dónde llegaron los límites de los estados helénicos. Hay que tener presente que Estrabón nunca había viajado a Asia Central y sus afirmaciones sobre tierras tan lejanas son bastante ambiguas, basadas en relatos de terceros, como sucede con la información de otros geógrafos de la antigüedad cuando describen los límites de su ecúmene o de su mundo conocido. Al contrario, las más detalladas descripciones de Chang Chien sobre Asia Central, plasmadas en el Shi-Chi, son testimonio de primera mano de un conocedor real de la región, información cualitativa y cuantitativamente superior a la de geógrafos grecorromanos cuando se habla de la geografía de Asia Central. Dejando de lado las fuentes escritas, los restos arqueológicos de las ciudades del valle de Ferganá, como Aksiket o Mingtepa, entre otros sitios arqueológicos, no muestran restos de arquitectura ni planificación urbana griega. Otros hallazgos en el valle, como monedas pertenecientes a reinos helenísticos, además de otros productos de origen occidental, se deben al comercio, no a la colonización, de la misma manera que se han encontrado monedas y bienes de origen chino en la región, pues sabemos que a pesar de tomar temporalmente la capital de Tayuan para obtener sus caballos, los chinos tampoco conquistaron el valle de Ferganá. Por otro lado, en el Shi-Chi se pueden leer sobre Tayuan. Los habitantes del área tienen ojos hundidos y la mayoría se deja crecer el bigote y la barba. El aspecto físico o el fenotipo de la gente de Tayuan, descrito en el Shi-Chi, está muy lejos de ser una prueba para determinar el origen étnico genético de la población de Ferganá.
Relacionar estos elementos físicos y estéticos con las poblaciones griegas o macedonias realmente es un despropósito si no se tienen en cuenta más pruebas. Hubo en la antigüedad, como actualmente también, personas con rasgos caucasoides incluso en la cuenca del Tarim, y no tenían ni tienen origen mediterráneo. Llegando hasta aquí, Tayuan o Ferganá no llegó a ser parte del imperio de Alejandro, ni del imperio seleucida ni del reino greco-bactriano. Este último además, por si fuera poco, perdió el control de las ciudades de Sogdia o de la entrada del valle de Ferganá cerca del año 160 a.C., si no es que antes, periodo turbulento por el desplazamiento de los nómadas Saka y Yuechi. Esto por supuesto no significa que no hubiera influencia de la cultura griega en el valle de Ferganá. El griego koiné, por ejemplo, jugó un papel fundamental como lengua franca en toda Asia Central, sobre todo para el comercio y la diplomacia en este periodo, hasta que fue desplazado por lenguas como el bactriano y el sogdiano. Pero tampoco se puede dar por sentado que la cultura de frontera de los límites del mundo helenístico fuera tan griega como se sostiene a veces desde una perspectiva con tintes eurocéntricos, perspectiva que obvia en muchas ocasiones las hibridaciones o la influencia de un gran número de culturas locales y otras más lejanas también influyentes, como también obvia que en Asia Central los colonizadores griegos siempre fueron minoría respecto a las poblaciones locales. Esta es la razón por la que las descripciones de Chang Chien o la información en otras fuentes clásicas chinas indican una similitud de costumbres entre Ferganá y la helenizada Bactria, pero también entre Ferganá y los todavía nada helenizados nómadas Yuechi. Relaciones más probables por un origen común indoeuropeo oriental y los intercambios culturales mutuos y no precisamente por la helenización. A esto hay que añadir la posible dificultad de discernimiento cultural y lingüístico de los chinos, pues eran observadores extranjeros, pertenecientes a una cultura lejana y totalmente diferente a las de Asia Central. Todo lo que estaba presente en Asia Central era más parecido entre sí, como lo hicieron notar en sus fuentes, que a su propia cultura. Chang Chien y los posteriores embajadores chinos enviados a Asia Central seguramente sí se relacionaron con descendientes de griegos, más bien con los híbridos greco-bactrianos, en Bactria, pero no en Ferganá. Otro error en la divulgación al respecto es temporal, más bien un anacronismo. Se habla del reino greco-bactriano como contemporáneo a la incursión Han de Tayuan. Sin embargo, el reino greco-bactriano ya no existía en ese momento. Las ciudades helenizadas en la región de Sogdia estaban bajo el control de Kangxu y Bactria, o Taxia como aparece en las fuentes chinas, había sido subyugada por los Yuechi. Ni siquiera había reinos helenísticos independientes cerca de Tayuan en el momento del asedio de su capital. El ejército Han enviado por el emperador Wu para tomar Arshi, la capital de Tayuan, nunca se enfrentó a griegos ni a descendientes de griegos o macedonios. De hecho, no existió ninguna guerra grecochina. La llamada Guerra de los Caballos Celestiales o Guerra Han-Tayuan entre los años 104 y 102 a.C. fue un conflicto entre el Imperio Han y un reino autóctono del Valle de Ferganá, probablemente más relacionado con los denominados tocarios que con cualquier población mediterránea. Enfrentar potencias de los dos extremos de Eurasia antigua o a sus descendientes, el Imperio Han y los reinos helenísticos en este caso, puede ser una fantasía sugestiva que sin duda atrae a muchas personas, pero se tiene que ser cuidadoso a la hora de divulgar. La historia y la historiografía son campos en los que se requiere seriedad y mucho estudio. Démosle el lugar que se merece.